autores muy importantes para comprender el desarrollo emocional y social de los niños es Vygotsky. Vygotsky, desde el enfoque histórico-cultural, marcó una diferencia con los psicólogos de su época cuando dijo que el desarrollo emocional y social de los niños no ocurre por simple maduración. Es decir, hasta ese entonces se creía que para que los niños desarrollen las habilidades sociales, lo único que había que hacer era esperar a que llegaran al momento de maduración cerebral y cognitiva, y que de manera natural ellos iban a hacer esto. Sin embargo, Vygotsky estableció a través de sus estudios que era la interacción con las otras personas lo que producía el desarrollo emocional y social en los niños, y que por lo tanto los adultos desempeñaban un rol crucial como mediadores de los aprendizajes de los niños. Las emociones en los niños y niñas de 0 a 3 años. Antiguamente se creía que los niños y niñas no tenían emociones, sino apenas algunos instintos con los que nacían. Sin embargo, los estudios recientes han demostrado que los niños pueden experimentar una amplísima gama de emociones cada vez más complejas a medida que también avanza su edad. En el siguiente cuadro veremos un detalle de las emociones que los niños van experimentando en cada edad. Si por el contrario, cuando el niño o la niña arroja los objetos al suelo de manera constante, el adulto reacciona de manera agresiva o enojada, el niño va a entender que cuando uno está enojado puede reaccionar de manera violenta y que está bien. Por eso es tan importante cómo nosotros como adultos enseñamos a los niños a manejar sus emociones, y no les enseñamos a través del discurso de la palabra diciéndoles no hay que pegar, da abrazos o sea amable, sino a través básicamente de nuestras propias actitudes, de cómo nosotros manejamos nuestra ira, nuestra frustración, nuestra alegría. Los niños y las niñas van a aprender en realidad de esto, a manejar sus emociones. Algo que es importante entender, sobre todo cuando trabajamos con niños y niñas muy pequeños, es que el autocontrol está en un proceso de desarrollo y que por lo tanto los niños no tienen por ahora la capacidad de controlar sus emociones. Esto quiere decir que los niños experimentan de manera intensa tanto la alegría, el miedo, la ira, y que no están en la posibilidad de controlar esto. Entonces, cuando quieren algo y no lo obtienen, van a manifestar de manera muy intensa y muy fuerte su desacuerdo, su descontento. Es posible que lancen cosas, que griten, que intenten golpear a la otra persona, y esto sucede porque no existe todavía un autocontrol, no pueden manejar estas emociones. Es decir, es como si una emoción llega y los niños viven intensamente esa emoción, no pueden manejarla hasta que la pueden experimentar, vivir y soltarla. Nosotros como adultos, cuando tenemos alguna molestia o estamos muy enojados, podemos ejercer el autocontrol, podemos respirar, salir a caminar un rato, hasta tranquilizarnos. Los niños no van a hacer esto, los niños van a manifestar intensamente lo que sienten. Cuando están felices, gritan, abrazan, ríen muy intensamente y viven así todas las emociones a sus extremos. Evidentemente esto depende mucho también del temperamento de cada uno de los niños y de las niñas. Hay niños que atraviesan esta etapa, sobre todo de los 2 años, de manera básicamente tranquila, mientras que hay otros niños que por su propio temperamento van a expresar las emociones de manera muy fuerte. A esto se le llama también las rabietas de los 2 años, son famosas. Todos quienes han criado niños y han acompañado en este proceso saben que es inevitable y que por lo tanto como adultos lo que tenemos que hacer es aprender a manejar y acompañarles en este proceso de aprendizaje de sus emociones a los niños y a las niñas.
¿Y cómo les vamos a acompañar? Pues bueno, tenemos algunos tips que pueden ayudarnos en estos momentos. El primer tip es no entrar en confrontación con el niño. En el momento que está teniendo una rabieta, ese no es el momento de razonar con el niño o la niña, no es el momento de sentarle y darle una larga explicación sobre la manera como debería comportarse, porque en ese momento el niño tiene una emoción que no le permite razonar literalmente. Por lo tanto, en ese momento lo que podemos mostrarle es que nosotros estamos ahí para acompañarle y que nosotros como adultos no perdemos el control. Es decir, lo que un niño necesita cuando el niño pierde el control es que el adulto mantenga el control. Pero si por el contrario el niño está teniendo una rabieta y se lanza al piso y también el adulto pierde el control y le grita, entonces en realidad ahí hay dos personas que no tienen control. Y eso genera un conflicto y puede llevarnos a situaciones de violencia y agresión hacia los niños. Por lo tanto, cuando el niño pierde el control, nosotros como adultos evitamos la confrontación, nos mantenemos firmes en la regla que hayamos dado, en el límite que hayamos puesto y acompañamos al niño hasta que termine de descargar su emoción. A veces hay adultos que tienen miedo de estos episodios de rabietas de los niños y de las niñas y que para evitar eso pueden condescender y darles a los niños lo que quieran con tal de que no se lancen al piso, no hagan la rabieta. Esto, por supuesto, lo que les va a enseñar a los niños es que ellos pueden conseguir lo que quieran haciendo la rabieta. Por lo tanto, una regla es no temerle a esto, entender que es un proceso normal en su desarrollo, que es una etapa y que va a pasar en cuanto los niños aprendan, por un lado, a manejar mejor sus emociones, desarrollen el autocontrol, pero también aprendan a usar el lenguaje y a negociar para obtener lo que quieren. También es importante entender que en esta edad, desde del 1 a los 3 años más o menos, los niños van adquiriendo cada vez mayor autonomía. Es decir, cuando son bebés de 0 a 1 año, dependen totalmente del cuidado de mamá, de papá. No pueden hacer nada por sí mismos, todavía no pueden caminar, no pueden hablar, dependen para su sobrevivencia del cuidado de los demás. A medida que los niños van creciendo y aprenden a caminar, aprenden a gatear, esto les da una enorme posibilidad de desplazarse, por ejemplo, y esto genera en los niños un deseo de autonomía, de hacer las cosas por sí mismos sin que nadie más intervenga. Y esto también implica que ellos quieran tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, ya no va a ser tan fácil como cuando era un bebé ponerle la gorrita, ponerle el saco que nosotros queremos, llevarle al lugar al que nosotros decidimos, porque el niño y la niña van a luchar por su autonomía, van a querer decidir ellos si se ponen o no se ponen la gorrita, cuándo se la ponen, si se quieren ir o no se quieren ir, si quieren comer y qué quieren comer. Y estas situaciones pueden generar conflicto en las relaciones con los adultos. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que, primero, la autonomía es necesaria que el niño y la niña desarrollen. Por lo tanto, nosotros como adultos vamos a apoyarle en esto. ¿Y cómo vamos a apoyarle? Dándole límites para que pueda desarrollar esa autonomía. Es decir, no podemos dejar que los niños necesariamente hagan todo lo que quieren hacer, pero sí podemos darles algunas opciones entre las cuales los niños y las niñas pueden escoger. Es decir, no podemos dejar que el niño y la niña no coma, por ejemplo, pero sí podemos decirle, puedes comer la sopa o puedes comer el arroz o vas a comer la ensalada con la carnecita. No te gusta la lechuga, ok, no comas la lechuga, pero vas a comerte la zanahoria. Entonces podemos dejar que los niños y las niñas tengan una capacidad también de decidir. Cuando los niños sienten que tienen control y que pueden decidir sobre sí mismos, esto va a bajar mucho su nivel de ansiedad y por lo tanto va a prevenir también el aparecimiento de las rabietas. Otra cosa que nos puede ayudar también es anticiparle al niño cuando vamos a cambiar de actividad. Generalmente cuando los niños están jugando o haciendo algo que les gusta muchísimo hacer, van a tener problemas para terminar la actividad. Por lo tanto, si el niño está jugando y nosotros le cogemos de la mano y le sacamos hacia otra actividad, por supuesto que nos va a generar eso un conflicto con el niño porque no ha tenido el niño el tiempo de cerrar la actividad. Entonces podemos avisarle y decirle, en 10 minutos vamos a salir, vamos a cambiar de actividad, prepárate porque es hora ya de irnos, etc. Esto le ayuda también al niño a prepararse para cerrar su actividad. Y otra cosa que puede ayudarnos también es hablarle mirándole a los ojos al niño. Si para esto necesitamos arrodillarnos para ponernos a su altura,
Esto le ayuda al niño al establecer el contacto visual, a saber que le estamos poniendo atención, a poder escucharnos en serio y saber que estamos también dándole nuestra atención. Si el niño ya está teniendo la rabieta, es decir, se lanzó al piso, está llorando, intenta golpearse, etcétera, lo que vamos a hacer es cuidarlo de que no se lastime, es decir, que no haya ningún objeto junto a él que pueda lastimarlo y quedarnos acompañándolo, sin intentar detenerlo, porque si intentamos cogerlo, por ejemplo, es muy posible que el niño empiece a patearnos o quiera mordernos, etcétera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo que se tranquilice, y una vez que esté más tranquilo y haya descargado la emoción, generalmente los niños se quedan ya mucho más relajados, y ese es el momento en el que vamos a poder hablar con ellos y explicarles cómo nos hemos sentido frente a lo que vimos, cómo nos gustaría resolver esta situación la próxima vez que suceda y por qué sucedió esto. No necesitamos dar un largo discurso, porque más allá de 5 minutos los niños ya no nos escuchan. Podemos decirle exactamente qué sucedió, por qué no me gustó esto, cómo me sentí y cómo me gustaría que la próxima vez lo resolvamos.